Este programa es presentado por Pasa. Cuando quieras, estamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo por Canal 13. También estamos por Unicanal como todos los domingos. Hoy domingo vamos a tocar varios temas, 3 tenemos marcado. Vamos a arrancar con el tema arancel cero. Recordemos que esto sigue en el debate, aunque no crean, continúa en el debate. Leíamos un comunicado de los universitarios que hasta el martes convocan a una movilización. Hay una serie de puntos que hacen referencia a que ellos consideran importantes que se tengan en cuenta. Y la posición que ha asumido el gobierno desde la semana pasada también, compartíamos este video que había hecho y que ya está ahora con nosotros el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, llamando siempre a la conversación y agotar la instancia del diálogo como la vía de construcción y buscar una salida a esto que se ha desatado. Pipo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, acá en vivo, 8:07 puede ser, exactamente. Sí, 20:07, estábamos en vivo acá por el 13, por Unicanal. Y bueno, vamos a hablar justamente de lo que tendría que hacer mucha gente, dialogar, hablar, conversar y no simplemente querer imponer determinadas cuestiones sin ni siquiera escuchar razones. Así nomás este problema. Luis Ramírez, ministro de Educación. ¿Cómo estás, ministro? ¿Qué tal, Jorge, Pipó? ¿Qué tal? Un saludo para la audiencia y los compañeros que hoy nos acompañan. Sí, le saludamos también a Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto, Pipó, el señor ministro, y acá con el compañero Braulio. Un gusto estar en este programa. Y Braulio Ferreira es gerente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Vamos a tener la lectura del Ministerio de Educación en torno a este tema y vamos a poner algunos números importantes para ir entendiendo y construir el debate en positivo, ¿verdad? Porque hay mucha desinformación, hay una usina de desinformación, no sé si se dice así. Algunos por desconocimiento, otros por mala intención, otros porque están lo que siempre decimos los pescadores en río revuelto que aprovechan estas coyunturas para buscar sacar alguna ventaja. Pero independientemente de eso, ministro, y por intereses creados también, ¿verdad? También, ¿verdad? También, varias. Y esa es nuestra labor también, ¿verdad? Desmenuzar, tratar de darle todos los elementos para que la gente finalmente entienda y le ponemos todos los elementos sobre la mesa y que saque sus conclusiones. Ministro Luis Ramírez, ¿leíste el comunicado último de ese sector que hace referencia a 4 puntos o más inclusive que hacen referencia a la movilización del martes como medida de fuerza? Ellos hacen mención a que quieren la elaboración de una nueva ley, dicen reemplazo del programa Hambre Cero en las escuelas. Eso me parece que es ya medio difícil, para lo cual piden participación tanto de los estudiantes como de los demás sectores afectados. Parece que repetimos lo que ya venimos diciendo, ¿verdad? La participación. Vos siempre contás, ministro, la cantidad de audiencias públicas que ya participaste, ¿verdad? Pero nunca, como yo rescaté varias veces esa posición tuya, el material que preparaste, no hay que agotar esa instancia del diálogo nunca, ¿verdad? Nunca, aunque no nos pongamos de acuerdo, en algún momento tenemos que coincidir, sobre todo quienes queremos construir, ¿verdad? Después la realización de audiencias públicas, mesas de trabajo con otras instituciones y convocan a una gran movilización para el 16 a las 18 horas. ¿Cómo está este tema ahora en el avance del diálogo con ese sector? Bueno, nosotros como siempre estamos listos y dispuestos para conversar. La conversación tiene niveles y la verdad que en un proyecto de ley, yo le decía el otro día a un grupo, ¿cuál es la instancia de conversación? Cuando hay un anteproyecto de ley, se presenta, que es lo que hizo el presidente de la República, Santiago Peña, presentó el proyecto de ley y entró a la Cámara. ¿Cuál es el espacio de discusión? Las audiencias públicas. Entonces, no se discutió como si las audiencias públicas fueron el escenario para la discusión. Primer punto. 5.
Pero no solo eso, el Consejo de Universidades, donde están representados rector, decanos, alumnos, exalumnos, profesores, todo lo que hace a la vida universitaria, entrega por mesa de entrada a la Cámara de Diputados un articulado que se agrega, que se le da entrada, que se discute en Cámara de Diputados y se decide por unanimidad la incorporación del artículo para el bloqueo del arancel cero, donde aparecen 3 palabras: blindaje, no se puede reprogramar, ¿verdad? O sea, queda eso blindado y no se puede disminuir. O sea, muy claramente blindado. Entonces, las instancias de discusión, y a veces nos pasa también que no tenemos esa dinámica de estar oportunamente o a tiempo en las convocatorias, y se ha hecho, incluso de distintas comisiones han convocado en estas 5 instancias, y hemos conversado por más de 4 horas y media con todos los que quisieron participar, de manera que es la instancia, y la instancia estuvo abierta y se gestionó el diálogo. Pero después de eso también nos reunimos y seguimos conversando con los nutricionistas, con los pediatras, con la academia. Hemos conversado con todos, hemos conversado con los productores. Entonces, hubo un tiempo de diálogo, 4 meses de trabajo, de diálogo, de encuentros, de ir compartiendo ideas, de incorporaciones. O sea, se agotaron las instancias. Entonces, por un lado, es un poco llamativo, y por otro lado, lastimosamente, es una práctica que tenemos también en Paraguay de la última hora, de hacer todo sobre la marcha, una vez que ya evolucionaron las cosas. Y entonces, bueno, nosotros, apertura y disposición para dialogar. Pero es más, nos reunimos otra vez con el Consejo Universitario, y un grupo dijo no ser representado por ese Consejo Universitario, y fuimos a visitarlos y a decir, bueno, señores, si ustedes no se sintieron representados en la reunión de ayer, venimos para saber qué quieren. O sea, creo que desde nuestra posición y desde el gobierno hemos mostrado apertura y una disposición a conversar, a compartir, a incluir lo que se puede y a narrar y presentar los criterios por los cuales hay cosas que no se pueden, porque blindar lo blindado, y a veces no tiene mucho sentido hacer una ley para la ley de la ley. Y como una reflexión nomás dentro de este esquema principal que estamos viendo, yo creo que también tenemos que entender el alcance de una ley. Nosotros queremos en la ley determinar todo. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Es claro, y hay una ley o hay una ordenanza que dice que si pasas en rojo hay una sanción. Eso es todo lo que se puede hacer. No se puede poner todo en la reglamentación. Después, ¿qué ocurre? Tienen que actuar otras fuerzas. Claro, tiene que actuar la Cámara Judicial, o tiene que haber un juicio, o tiene que haber alguien que te sancione. Pero esos son momentos posteriores, eso no puede estar en una ley. Nosotros a esta ley le queremos ya poner cómo se va a gestionar, cómo se va. Y la ley lo que trae son 4 aspectos extraordinarios. El primero, la posibilidad de subir de un 5% de alimentación en los niños para ir subiendo, creciendo hasta un 100%. Eso es extraordinario, eso no podemos pensar que es negativo. Lo segundo, crea el sistema y el modo, crea un fondo y crea un consejo. Lo tercero, y aquí viene algo que es radicalmente distinto, en el artículo 7 dice que aquellas personas que malversen o tengan algún tipo de mal manejo con el alimento responderán con sus bienes. Quiere decir que si vos fuiste intendente, gobernador, ministro y te fuiste, no es que ya te fuiste y estás liberado, vas a responder con tus bienes, lo cual es un seguro que no existía. Y por último establece unos sistemas de Contraloría que nunca existieron. Entonces, ¿qué pasó con toda esta historia de 10 años de FONACIE? Con todos esos aprendizajes se puso en la ley. Y hasta ahí puede ir. Después, bueno, se tiene que reglamentar. Y muchas de las cosas se dicen, sí, ¿qué se va a comer? Y eso no le corresponde a la ley. La ley habla de alimentación y ¿qué se va a comer? Le corresponde al consejo, que se hará aconsejar por las personas que conocen y saben para poder determinar una grilla de alimentos. No vamos a poner en la ley si se va a comer papa,
carne, cebolla. Y eso ahí no. se podrá volver a otra instancia nuevamente donde se dialogue con la parte interesada. Totalmente, es así, ahí corresponde a tener las conversaciones, el diálogo, o sea, hay muchas instancias todavía para dialogar, pero yo lo que siento, y realmente me apena un poco, que a la ley le queremos cargar todo y entonces estamos deteniendo un proceso que necesitamos que tenga agilidad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tenemos que tener el decreto, tenemos que conformar el fondo, tenemos que conformar el CONAE, se tiene que licitar y todo eso es un proceso que nos va a llevar 4 o 5 meses para poder llegar a tiempo a fin de este año, ojalá, y si no, a inicios del año que viene, ¿verdad? Entonces, cuanto más retrasamos ese proceso, no es que nos apuramos porque queremos apurarnos y no respetar los procesos, todo lo contrario. Todavía el camino es muy largo, como decía Pipo, todavía va a haber chance y margen de conversar de muchos aspectos. A ver, viceministro Lovera, la cuestión de números que recogiendo una de las inquietudes que escuchamos a menudo repetir los estudiantes y también voces de algunos actores políticos. Fuente 10. ¿De dónde salen los recursos para la Fuente 10? Sí, muchas gracias, Jorge. Antes de hacer esa precisión, quiero mencionar unos aspectos adicionales a lo que ya había mencionado el ministro con respecto a la ley de arancel cero. La ley de arancel cero continúa vigente, la ley 6628 continúa vigente. Lo que se modifica, y está bien lo que se había mencionado con recursos de Fuente 10 blindados, que no podrán ser reprogramados ni disminuidos, está en la ley de hambre cero, y eso es un poco lo que nosotros estamos buscando y reflejando. La Fuente 10 hoy está constituido principalmente por lo que hace a los impuestos, como bien dicen, son los impuestos representan el 85% de estos recursos, pero también hay otras fuentes de ingresos. Podríamos ver eso con un respaldo ahí que había una diapositiva, la diapositiva número 2. Bastante en eso. A ver. Para que se pueda compartir y ver, porque muchas veces digo muchos números. En la siguiente, por favor. Ahí. Suelo decir muchos números y creo que le mareo muchas veces al público y a la gente. Esto por una cuestión de comodidad y de números está expresado en dólares, pero esto un poco es el presupuesto 2024, donde tenemos la Fuente 10, que casi el 85% proviene de los impuestos, de la recaudación de impuestos, obviamente la principal fuente de ingresos que tiene un Estado. También tenemos los royalties de Itaipú, que representan 2,4%, que son alrededor de 132 millones de dólares, que básicamente tienen la misma fuente u origen del recurso que está siendo reclamado, en este caso que eran los recursos que provenían por la cesión de energía al Brasil. Y finalmente otros ingresos que representan 12,6% dentro de lo que es la estructura. ¿Qué tenemos en otros ingresos? Tenemos transferencias de empresas públicas, tenemos otros aranceles y otras comisiones que cobra el Estado en su proceso de gestión. Entonces, cuando hablamos de impuestos, la gente habla, este grupo que reclama habla que no tiene una composición o una estructura o una certeza de cumplimiento. A ese efecto y en lo que corresponde al financiamiento de las universidades, me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia la diapositiva número 1, si se puede ahí. Esto es el consolidado de las 10 universidades públicas que tenemos nosotros dentro del presupuesto y estamos tomando una foto del año 2023. De un presupuesto de 293 millones de dólares de las 10 universidades, se llegó a ejecutar 262 millones de dólares. Tenían Fuente 10 por 235 millones de dólares, Fuente 30, el arancel cero, que provendría del 7% de Fonacide, 18 millones, casi 19 millones de dólares, y Fuente 30 con 39 millones de dólares, que son los ingresos que recauda la propia universidad con su gestión. Si vemos la ejecución y vemos la participación de la ejecución, en este caso, que es lo real, lo efectivo, tenemos que ya las universidades nacionales tienen un financiamiento del 87,5%
de su gestión De Fuente vinculado 10. a Fuente 10. El 5,3% respondía al arancel cero y el otro 7,2% a sus propios ingresos. Y un detalle no menor, el porcentaje de ejecución que tuvieron en el año 2023 estos recursos presupuestados. Si nos fijamos, el 97,5% de la Fuente 10 fue ejecutado, fue transferido por el Tesoro. En corresponde a arancel cero, solamente el 74%. Eso es altísimo, 97.5. Es alto, es un nivel de ejecución muy alto. Y el 74% del arancel cero no responde a una diferencia que haya sido requisada, por usar una palabra, por parte del Tesoro. Responde a que, como está atado a un recurso, es el 7% de lo que proviene de la cesión de energía al Brasil por la generación de Itaipú. Ese monto de 13 millones es lo efectivamente recibido en el año 2023. Es el 7%, no hay un recurso adicional ahí. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo desde el Ejecutivo? Nosotros estamos asegurando ese recurso con una ejecución del 100% a partir de ahora. No es que limitan a que, porque ahora actualmente como está, que parece que a ellos les gusta eso, corren el riesgo de que mañana sea la mitad también y no haya plata. O sea, pasándolo a Fuente 10, la garantía está en que se puede llegar al 100% sin ningún límite, no hay un límite. Es así, Pipo, y aclarando, ¿por qué es variable este ingreso que hoy tiene de Fonacide? Porque proviene de la cesión de energía que da el país hoy, Paraguay, del 50% que le corresponde cede al Brasil, que está sujeto a dos variables. La primera, la generación propia por parte de Itaipú, que puede estar sujeto a variables climáticas, a cuestiones climáticas. Y segundo, lo que efectivamente nosotros consumimos como país y podemos la tarifa ceder. eventualmente. Y está subiendo. Un detalle, cuando se creó este fondo en el año 2012, se hablaba de unos 360 millones de dólares que correspondían al Fonacide. El año pasado la recaudación por este mismo ingreso llegó alrededor de 270 millones. O sea, tiene un comportamiento decreciente en los últimos años por lo que nosotros también venimos consumiendo. Y finalmente, no solamente proponemos que vamos a cumplir el 100%, porque ese es el compromiso, pero no queremos solamente que crean en nosotros. Vamos a mantener una clasificación que permita gestionar la trazabilidad de esos recursos. Actualmente, esos recursos están con Fuente 30 y un organismo financiador que es un identificador que se denomina, que tiene una numeración 88 y cuya denominación es gratuidad en la educación superior, Ley 6628. Lo que nosotros, puedo hacerlo muy práctico acá, Fuente 30, su nombre, organismo financiador 88 sería su apellido. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Cambiarle el nombre. Ya no va a ser Fuente 30, va a ser Fuente 10, pero vamos a mantener la identificación a 88, gratuidad en la educación superior. Entonces, no solamente queremos que confíen en nosotros, queremos que nos controle si somos o no capaces de cumplir lo que estamos poniendo sobre la mesa, a los efectos que no solamente el alumnado, no solamente los interesados, sino la opinión pública en general pueda ver que nosotros estamos cumpliendo con lo que comprometimos en este aspecto. Braulio Ferreira, gerente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, hablaba la semana pasada con Óscar Uruel, director de la institución de la Dirección de Ingresos Tributarios, porque algunos analistas dicen, en realidad hay muchas variables en el tema de recaudación. Entonces hay factores que no se pueden controlar, aunque figure en la ley, esas variables económicas condicionan el ingreso o las recaudaciones. Entonces, de vuelta, no se puede hablar de blindaje. ¿Qué respondemos a eso, Braulio? Eso no se ajusta estrictamente a la realidad, Jorge. Realmente nosotros tuvimos el ejemplo fundamentalmente en los años 2019-2021, ¿verdad? En lo que hubo realmente vamos a decir, la economía no creció en la proporción que nosotros esperábamos. Sin embargo, tuvimos crecimiento positivo de la recaudación, ¿verdad? Nosotros creemos que en la medida que los controles vayan perfeccionándose
En la medida que vayamos incluyendo a más personas en la formalización de la economía, la recaudación va a ir creciendo. Te lanzo un dato, ¿verdad? En los últimos 5 meses tenemos un promedio de 50.000 nuevos contribuyentes en la base de datos del RUC, lo cual nos indica que estamos en el sendero correcto de la formalización de la economía, el cual es realmente una de las bases sobre la cual se construye una recaudación positiva, ¿verdad? O sea, ese discurso de que la recaudación de repente obedece a factores, ¿verdad?, que no tienen que ver exactamente con la gestión, no se ajusta estrictamente a la realidad. Es importante eso aclarar porque en el discurso de los estudiantes, ¿cómo recogen fácilmente esas, yo digo, imprecisiones, ¿verdad? Falacias. Imprecisiones, porque esto que estás haciendo, dice, sí, pero el año pasado hubo un déficit fiscal. Entonces, si hay déficit fiscal, no hay garantía de que se cumpla. Entonces, en parte, hay una media verdad allí, ¿verdad? Pero hay que agregarle, por eso digo, tenemos que seguir insistiendo, Braulio, en contar esta parte de la historia de cómo funciona, ¿verdad? De cómo el Estado termina finalmente recaudando, ¿verdad? Porque al final, me decían también, con el tema del FONACIDE, ahí sí que dependemos del humor de Brasil, de Itaipú. FONACIDE tiene una fecha de vencimiento que termina. Ahí sí. Y cada vez estamos usando más energía, cada vez, como dice él, va a ser menos cada vez. Ahí sí tendríamos que haber estado preocupados en su momento, ¿verdad? Pero hoy tenemos un reaseguro, porque como decía el viceministro, la ley de arancel cero está vigente. A esa ley se le da un reaseguro que figura en un articulado en la ley hambre cero. Y a eso, ¿sabes? Otra vez se le pretende dar un tercer reaseguro que está en la reglamentación. Así es, ministro. Totalmente, y por eso nosotros decimos que hemos realizado un proceso de escucha y de incorporación, ¿verdad? De todo lo que en torno a este arancel cero nos trajeron. Entonces, nosotros creemos que están dadas las condiciones para empezar a funcionar, para empezar con este proyecto, hermoso proyecto de hambre cero. Y bueno, pero en ese ejercicio yo también quiero narrar un proceso, porque el presidente de la República, Santiago Peña, estuvo en la Universidad Nacional, visitó la Universidad Nacional, nos reunimos una mañana con la rectora y todos los decanos para conversar sobre este tema, pero el presidente fue mucho más allá, como siempre él nos desafía, nos lleva más allá. Y les desafió a todos los decanos y a la rectora a presentar proyectos para la mejora de la Universidad Nacional y dijo: queremos que sea la Universidad Nacional una de las mejores de América y las mejores colocadas en el mundo. Trabajemos para eso, traigan sus proyectos. O sea, nosotros comenzamos hablando del arancel cero, pero terminamos hablando de muchas otras cuestiones trascendentes para la mejora de la universidad y de la educación superior. Y fue una conversación riquísima, profunda, amplia. No nos quedamos en el arancel. Y esto mucho antes del proceso de discusión y después lo que se vino, digamos. O sea, había existido después una reunión incluso con los otros rectores de las otras universidades donde hicimos lo mismo. O sea, nosotros tenemos un compromiso con la educación, nosotros estamos comprometidos, eso nos trajo desde la impronta del presidente Santiago Peña y su convicción por la educación como elemento central nos trajo a esta actividad. Y ahí quiero narrar solo 2 ejemplos para mostrar, porque la credibilidad o la confianza se basa en criterios. Nosotros llegamos en agosto. En octubre, con un presupuesto del año 23 que estaba finalizando, hicimos un pago de una deuda atrasada de 4 años por permiso de maternidad a las maestras, sin cambiar el presupuesto. Y no hicimos nosotros ese presupuesto. Ese mismo año nos comprometimos a pagar, y desde enero en forma inédita estamos cumpliendo con una deuda atrasada de 4 años, que se tuvo que haber pagado la deuda en un compromiso que se firmó en el 18 con los maestros. 75 millones de dólares o más, acá no me va a dejar mentir el viceministro, y en enero de este año se comenzó a pagar. O sea, nosotros no queremos que nos tengan fe, nosotros queremos que confíen. Pero la confianza tiene criterios, y los criterios estamos todos los días trabajando. Comenzamos para apuntalar el trabajo de los maestros,
el bienestar de los maestros. Estamos ahora diciendo, bueno, trabajemos por el bienestar de los niños. Y es la manera que venimos a contribuir con la educación paraguaya. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo también en el sector universitario, ¿verdad? Entonces, disposición, trabajo, criterio, y puedo seguir sumando criterios si quieren, pero creo que como muestra estos dos elementos que son muy sensibles porque implica mucho recurso, mucho dinero no presupuestado. Llegamos y dijimos, esto hay que hacer, es una deuda, y estamos honrando una deuda que 4 años atrás no se honraba. Sobre el punto nomás, Jorge, como última pregunta antes de ir al corte, hay una cuestión que a mí me hace mucho ruido, país, que es, vos venís del sector educativo, de un trabajo de años, nunca estuviste en política, no sos político, creo que no tenés ni siquiera ambiciones políticas porque lo que hemos hablado tanto tiempo, hemos hablado durante casi 5 años del gobierno anterior, la pandemia, hemos pasado todo esto, hemos hablado siempre de cuestiones técnicas. Para mí vos sos un técnico, sos una persona metida en los gremios del tema, a lo mejor no gremial, pero en el tema educativo, en el cambio, sos un representante de un sector. Si vos me dijeras, no sé, le puse a un dirigente político que está haciendo, porque muchas veces el Ministerio de Educación se pensó y se dio como un lugar de donde se hacía política, porque alguna vez salió Nicanor de ahí, entonces todos querían que el Ministerio de Educación va a ser presidente. Y siempre se habló de eso, hay que darle a un político y todos se mataban por ser. El presidente agarró, hizo la apuesta de jugar por un técnico, por una persona que es del sector educativo, una persona confiable del sector educativo. Y yo no entiendo... No creo los motivos de la desconfianza de algunas personas que vos conocés muy bien. No me refiero a los estudiantes no tienen por qué conocerte, no tienen a lo mejor por qué te confiar o no confiar, pero gente que es representativa de esos sectores, que hoy levanta la voz. Un exministro que habla estupideces, estoy escuchándole al pobre tipo, un mamarracho, el ministro anterior de Educación, ¿verdad? Hablando y opinando pavadas. Gente que evidente tiene una opinión interesada. Yo digo, ¿cómo pueden faltarle al respeto hacia alguien que viene, de estar con ellos, de trabajar, de apoyarle, de hacer todo el esfuerzo, que no tiene ninguna cuestión? O sea, vos no venís con un antecedente político negativo, o Santiago Peña no viene de mentirle a no sé quién. Eso es lo que a mí no me cierra. Es como que parece que te metiste con alguien, como se metieron con algo muy jodido que nadie quiere que se toque y van a hacer lo imposible para que... a mí me entra por ahí. Puede haber mucha interpretación en esto que decís, Pipo. Desde también vivimos y estamos expuestos todos los ministros también a este ejercicio de la danza política y de una política o de una gestión política entendida como la destrucción del otro para la preeminencia de uno. Y yo creo sobre todo que en algunos sectores esa es la única herramienta y la única estrategia. Es decir, no tengo propuestas, destruyo al otro. Y la destrucción es la clave, digamos, de todo funcionamiento. Yo personalmente no creo en eso. Yo creo en la construcción, creo en el encuentro, creo en el diálogo, creo en las diferencias y podemos mantenernos en nuestras diferencias, pero siempre generando un clima de conversación y respeto, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, en lo que vos decís, y yo remarco mucho esto, yo vengo a este trabajo de ser hoy ministro de Educación, creyendo, confiando en la gestión del presidente Santiago Peña. Él es un líder educativo, él es una persona que le puso su acento a la educación y en estos gestos se demuestra, ¿verdad? Entonces, yo apenas soy un copiloto en esta labor, por eso estoy, y digo esto para remarcar lo que vos estás señalando, no hay ni una ambición política, no hay ni una ambición fuera de esto de acompañar al presidente en una gestión que puede ser histórica en la educación paraguaya, que va a marcar un antes y un después, porque ya Hambre Cero va a marcar un antes y un después, ya marcamos un antes y un después porque cumplimos y honramos una deuda de años con los docentes. Entonces, creo que ya estamos marcando un hito en donde vamos por más y vamos a seguir teniendo acciones siempre en ese clima de construcción, de respeto, de conversación. No vamos a agotar. Y si algún sector cree en la destrucción, y bueno, que queden evidenciados también eso, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, viceministro Lovera, los otros programas que contemplaba también FONACIDE cuando se generó una preocupación, entiendo, está lo del arancel cero cubierto y los otros nos preguntan también siempre. A la vuelta hablamos de eso. Hacemos una pausa cortita antes, un par de menciones, Vivo. Sí, señor, con base ahora tenemos...
Seguimos en Carol Cruz. Qué delicia estos bocaditos. ¿De dónde es esto de Pipo? ¿Por qué me agarras así? Ahí a propósito te dice. ¿Cómo sabes que te dice una digerí bien. ¿De dónde te parece que puede De ser? don Julián. ¿Eh? De don Julián, ¿de verdad? De don Julián, sí. Ahí Una tenemos delicia, acá sobre Bruno Bullari, espectaculares como siempre. Una delicia. Le digo al ministro y a los viceministros y a Braulio también. Pues eso no es utilería, es una delicia. Después, ¿verdad? Está en nuestro presupuesto, dice bocaditos y servicios acá. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a don Julián por los bocaditos. Bueno, y aprovecho también, agradezco a Gilardini por la camisa, el saco que tengo esta noche. Gracias por acompañarnos siempre, muchas gracias, Gilardini. Oscar Lovera, viceministro. Los números no mienten, ¿verdad? Los números son objetivos, ustedes los economistas, los números son objetivos. Pero yo entiendo que se puede generar desconfianza hacia ciertos actores en la representación política en el Parlamento. Hay fulano que decir no confío en él, y sí, hay otros también que uno no confía, de eso se trata la democracia, ¿verdad? Ahí no van a estar todos los que a quienes yo quiero, ¿verdad? De eso se trata la democracia. Pero lo que me parece que no podemos utilizar en el discurso para intentar bastardear este proyecto, esta ley en realidad, que tiene un objetivo tan ambicioso y que tiene que ver con la nutrición de los niños, es utilizar ese actor político. No me gusta, entonces yo ya me genera desconfianza esto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque están los números, eso que explicaste en el primer bloque, de dónde viene la plata, en lo que Braulio mencionaba también, el crecimiento de los ingresos tributarios, creo que el Oscar Uruguay nos decía el otro día, creció en un 18%, eso es un indicador también muy, muy interesante. Los otros programas que al derogar la ley del FONACIDE, que dependían del FONACIDE, ¿cómo quedan protegidos que ahora le incorporan los estudiantes en el reclamo y dicen ellos, nosotros llevamos la voz de otros sectores que a lo mejor no se pueden manifestar, etcétera, etcétera, y dicen, queremos también que nos garanticen cómo se va a blindar los otros programas que formaban parte del FONACIDE? Así es, Jorge. De hecho, los dos programas o dos fondos que se estaban mencionando fuertemente son, por un lado, el Fondo para la Excelencia para la Educación y la Investigación y el Fondo de Salud. Con respecto al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, le pido nuevamente a tu producción si puede mostrar la diapositiva número 3 del respaldo para poder entender cómo viene ese proceso de gestión que se ha hecho, que es un fondo fiduciario. Al ser un fondo fiduciario no es administrado por el propio Tesoro Público, sino es administrado por un agente fiduciario, que en este caso es la Agencia Financiera de Desarrollo, donde se han recibido en todo este tiempo alrededor de casi un poco más de 781 millones de dólares. Esta es una foto al cierre del año 2023. Tenemos aprobados proyectos por 776 millones, casi 776 millones de dólares, y se han ejecutado a la fecha, al cierre de diciembre, 495 millones de dólares. ¿Cuál es el saldo a ejecutar que tiene todavía disponible el Fondo para la Excelencia? Son 280 millones de dólares. Se menciona mucho 3 proyectos en particular. Eso está en la siguiente diapositiva, si podemos ver también, donde hablan de lo que es primera infancia. Tenemos un proyecto vigente, que es el proyecto que está llevando adelante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Hay otro proyecto que también está dentro del MEC, pero este en particular es el que se mencionaba fuertemente, tiene un presupuesto aprobado de casi 10 millones de dólares, está con una ejecución de 1.700.000 y tiene un saldo a ejecutar de 8 millones de dólares. ¿Hasta cuándo va este proyecto? Va hasta el 24 de enero del 2026, o sea, todo el año 2025, 2024 y 2025 tiene financiamiento asegurado. El siguiente, se habla mucho del tema de investigación, Prociencia 2, este ya es el segundo proyecto que lleva adelante el financiamiento a lo que es los procesos de investigación cuyo ejecutor es el CONACYT. Tenemos en este segundo proyecto 84 millones de dólares. ¿Cuánto se ha ejecutado? Y menos de 11 millones. ¿Cuánto tienen por ejecutar? Tienen
casi 74 millones de dólares y va hasta el 15 de junio del año 2027. O sea, tienen financiamiento asegurado. Nuevamente, y el siguiente que hace mucha referencia es Becal, en donde Becal, en lo que hace al financiamiento con los fondos para la excelencia, que tienen aprobados 53 millones y ejecutados casi 29 millones, tienen 24 millones de dólares para ejecutar. Esto va hasta el 2030. Y no solamente con estos fondos, tiene un financiamiento de 30 millones de dólares por parte de un crédito del BID, que no es una cuestión, nos están diciendo por qué no lo financian con Fuente 10. El proyecto Becal nació con un crédito del BID, en donde el BID hace un seguimiento a cuáles son los alcances y la buena gestión y los buenos resultados alcanzados han hecho que ellos se acerquen al Paraguay con un ofrecimiento para continuar con este proyecto e introducir incluso innovaciones en este trabajo que se ha llevado adelante. Entonces, nosotros en lo que hace al FEI hay financiamiento asegurado, en la preocupación nosotros muchos de estos entendemos y creemos que son programas que ya deben ser introducidos dentro del proceso de gestión normal y financiados con recursos del Tesoro una vez que finalicen estos recursos. Y el otro fondo que se menciona bastante es el Fondo de Salud. No tengo un detalle tan preciso como en este caso, porque el Fondo de Salud está financiando varios programas dentro del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, lo que es el INCAM, salud mental, compra de medicamentos, y estamos hablando de alrededor de 48 millones de dólares presupuestados para el Fondo de Salud, en donde nosotros este año hemos hecho un esfuerzo también para dotarle de mayores recursos para compra de medicamentos y otros fines al Ministerio de Salud, justamente viendo, por un lado, la necesidad y un poco haciendo el diagnóstico de cómo encontramos el Ministerio de Salud en su momento con unas deudas de más de 300 millones de dólares con proveedores, con sobrecostos que se estaba asumiendo porque el proveedor tenía que sumar el costo financiero de no saber cuándo iba a cobrar. Y hoy nosotros estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud para darle previsibilidad a los proveedores y generar una reducción de los precios de los productos que va a adquirir el Ministerio de Salud. O sea, con el mismo presupuesto incluso vamos a tener más medicamentos, pero es un proceso que lo estamos gestionando en este momento y tendríamos la misma fuerza y el mismo compromiso que hemos asumido con Arancel Cero en este caso. Braulio, esto que mencionaba, el crecimiento de los ingresos tributarios, 18%, algunos dicen cuanto más recaudamos más gastamos, sí, lógico, ¿verdad? Pero el 70-30, 70 salario y solo el resto queda para inversiones y hacer las coberturas de esto. De vuelta a esa pregunta inicial, un poco para remarcar, cuando se habla de blindar, está en la ley y que eso, aparte los arancel cero, son 20 millones de dólares. Eso nos decía el otro día el ministro de Economía. Nuestro presupuesto es 15 mil millones de dólares, 20 millones de dólares es práctica. Y ahí lo que mostraban recién, el 90% del presupuesto de la UNA viene del Fuente 10, ¿verdad? Entonces, ahí nomás parece que es como que se busca una excusa siempre para bastardear el proyecto, ¿verdad? Sí. Explícanos de vuelta ese tema. Es así, Jorge, voy a meterme un poco acá en el campo del viceministro, ¿verdad? Tenemos que entender la lógica, cómo es la recaudación, vamos a decir, impositiva, ¿verdad? Todos los ingresos tributarios que ingresan al día siguiente ya son disponibilizados en las cuentas que tiene el Tesoro en el Banco Central del Paraguay. Al día siguiente, acá el viceministro ya llama, si es que la recaudación está un poco baja, ya nos llama ya a llamar al orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esos recursos inmediatamente se disponibilizan en las cuentas del Tesoro Público. Y el Tesoro Público, cuando hablamos de blindaje, así como está redactada la ley, tiene un sinnúmero de herramientas el Ministerio de Economía para ejecutar ese blindaje el cual menciona la ley, ¿verdad? Ahí ya tenemos cuentas específicas, ¿verdad? Cuentas bancarias específicas, tenemos herramientas del Estado, el Ministerio de Economía tiene herramientas como el plan financiero, tiene herramientas como el plan de caja, pero como bien dijo el señor ministro, eso no se puede desplegar todo en una ley, porque Claro. eso forma parte de la operativa diaria. Y esa operativa diaria puede ser escrutada diaria, mensual, semanal, periódicamente por todos los actores, por toda la sociedad. Es decir, todo ese proceso que no es nuevo, ¿verdad?
está totalmente madurado como para ejecutar esta ley, ¿verdad? Entonces, si a eso le sumamos el constante o el aumento de los ingresos tributarios que se vio, por ejemplo, en el primer trimestre, como bien mencionaste, de casi prácticamente el 20%, ¿verdad? Estamos ante un proyecto de éxito, ¿verdad? Estamos ante un proyecto de ley, una ley en este caso ya de éxito, el cual, como bien dijo el ministro, es hora de implementar, ¿verdad? Y hacer los escrutinios respectivos, los controles respectivos para ver cómo funciona, ¿verdad? Pero el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Economía y de otros órganos, tienen las herramientas como para poder ejecutar, blindar, abroquelar el término que se le quiera dar a estos recursos. Esto es así. Ahora, acá una consulta al viceministro, y así por preguntarle al ministro. Cuando habla de 74 millones de dólares que queda para el CONACYT, de 84 millones de dólares que tenía, ejecutó 10 en 10 años. No, para aclarar justo, ese ya es Prociencia 2, es la continuidad del primer proyecto. ¿Cuándo arrancó Prociencia 2? Y es uno de los primeros proyectos aprobados originalmente dentro de lo que fue el ámbito yo creo que habrá sido 2013 o 2014 que inició el proyecto y ha ido ejecutándose normalmente y ha concluido satisfactoriamente. Por eso el Consejo en su momento optó o aprobó la continuidad del mismo en este proyecto al cual se le dotó más de 80 millones de dólares. ¿Por qué la pregunta? Pues acá veo, hay un grupo que se manifestó la otra vez por una nota que es una asociación de investigadores, científicos, algo del estilo. Era el nombre que tenían, ¿verdad? Yo entendí que eran los grandes científicos paraguayos que estaban preocupados por su fondo de CONACYT y de investigación. 74 millones de dólares quedan para investigación, que no se usaron 10 de un proyecto. Quedan 2-3 años para usar, o sea, 25 millones de dólares por año. ¿Dónde está el problema? Si está reblindado, estos fondos ya están, este dinero ya está en caja, tenemos que esperar que mande todavía a Brasil, o que pague o que no pague. Entonces, ellos no saben. Yo entiendo que un chico de la universidad pueda estar mal informado, desinformado, pueda tener puede estar hasta ideologizado. Pero un científico, una persona, un investigador, una persona que se supone que es un profesional que está recibiendo fondos para hacer investigaciones científicas, no es para, no sé, cortar el pasto, con todo respeto a los que cortan pasto. ¿No entiende esto? ¿O cómo es, ministro? Porque veo que está la plata ahí. ¿Qué preocupación es lo que tienen? Está la plata y es un recurso que en el ritmo que se ha ido ejecutando, por lo menos lo que hay para 10 años. Si se mejora la ejecución, a lo mejor, bueno, depende de ellos, ¿no? Por eso. Pero el fondo, como bien decís, está blindado, existe, eso está asegurado y no sé, la verdad que es interesante conversar con los investigadores para escucharles y saber por qué ellos pensaban o cuál fue la duda que tuvieron en torno a un recurso que está ahí más que asegurado, ¿verdad? O sea, ya explicó muy bien el viceministro Lovera. Y es más, yo desde que llegué estoy mencionando la idea, y esto es un aprendizaje aquí con Oscar, que es con quien aprendo mucho todos los días. Me decía, hay una necesidad de salir del proyecto al programa. ¿Por qué? Proyecto, que es algo que comienza y termina. Y el programa es algo que se adopta como una medida ya en el largo plazo. El problema de la educación paraguaya, el problema de la investigación, el problema de la primera infancia es que son proyectos. Justamente esto tiene fecha de vencimiento. Mientras nosotros no asumamos en el Ministerio de Educación, mientras no entre a la fuente 10, mientras no forme parte de un programa, no están blindados en ese sentido de continuidad en el tiempo como política. Sí, como proyecto, el recurso está ahí, la plata está ahí, no se va a tocar, no se va a mover. 10 años más de investigación tenemos. Pero tenemos que ir pensando en el Paraguay cómo vamos a salir de los proyectos. Le tenemos mucha fe, y no es nuevo esto. Le voy a poner otro caso. Se hizo un proyecto muy exitoso en la educación que se llamó Escuela Viva. Escuela Viva fue exitosísimo, con recursos del BID. Se acabó el recurso, se acabó Escuela Viva. Hay otro programa, Tiquichuela, exitosísimo. Es un programa premiado en América Central, porque 2 países de América Central lo hicieron y está premiado. Es un programa hecho
por Paraguay en el Ministerio de Educación. Pero acá era un proyecto, no fue nunca un programa. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra visión y a decir cómo vamos a hacernos cargo y transformar las cuestiones que son exitosas. Yo por eso digo, la combinación es muy buena. Proyecto, 10 años, mejoró, funcionó, ajustamos, pasa a ser un programa. Está perfecta la combinación, pero la seguridad de la continuidad y su efectividad en la educación se va a dar como programa. Mientras tanto, estamos en una idea de proyectitos que colaboran, pero que se pueden perder después en el tiempo, ¿verdad? Viceministro, sí. Permiso, solamente para responderte, porque no quiero quedarme. En realidad, toda la información está disponible, Pipo. La consulta que me hiciste, Prociencia, el primer programa, el primer proyecto se aprobó en el 2014 y culminó en el año 2022 y con una ejecución del 100% de 78 millones de dólares. 78 millones fue lo ejecutado inicialmente y el segundo, Prociencia de Dios, es este 84 que les compartí, ¿verdad? Y esta es información pública, está disponible, tiene el propio FEI, tiene su página web donde toda esta información Pero que yo les tiene una compartí. fecha de finalización 2027, le quedan 3 años y tiene que ejecutar lo que no ejecutó en no sé cuántos años. El otro proyecto se ejecutó en 9 años, ejecutó el mismo monto y a este le quedan 3 y le queda casi el 90% para ejecutar. Eso es lo que yo me preocupa, que no se va a Y ejecutar. ahí también, Pipo, hay que reconocer que hay que tener una estructura muy importante para ejecutar esa cantidad de dinero en poco tiempo. Eso es una realidad. Cuando vos mirás las estructuras y decís, con esta estructura, es claro que no voy a poder ejecutar todo ese recurso en 3 años. Probablemente lo voy a hacer en 5, en 6. Y está muy bueno. Pero digo, no es tan simple ejecutar 80 millones de dólares. O sea, el problema de ellos no es que no tienen plata, es que tienen demasiada plata y tienen que ver cómo van a ejecutar. Ojalá yo tuviera ese problema. Así mismo. Hermoso problema. Bueno, por último, cerramos este bloque, ministro. Yo creo que el martes, después de que se defina también la cuestión electoral en la Universidad Nacional de Asunción, que tiene que ver con la renovación de autoridades, históricamente la UNA siempre hubo dos corrientes bien marcadas, siempre hubo dos. ¿No? Yo desde que estoy hablando en el 95, por el diario Última Hora me tocaba cubrir universidades y había estas diferencias y siempre se generaban algunas cuestiones en periodos electorales, natural en procesos eleccionarios, ¿verdad? Y esto se define el martes. Entonces después yo creo que podría ser mucho más fácil también entrar en un diálogo, entender, hacer los ajustes que proponen los estudiantes, que eso nunca hay que dejarlo de lado, que es la línea en la que estás, ministro, ¿verdad? Yo provengo de la Universidad Nacional, estudié ahí y es así como relatás. Siempre en tiempos de elecciones existen posiciones, 2 o 3 en algunos casos, y lastimosamente este proceso, y sobre todo una ley tan noble y tan importante como la que nuestros niños, nuestros hijos coman, cayó en medio de esa telaraña, cayó en medio de ese esquema, que siempre cualquier proceso eleccionario trae este tipo de cosas, por lo que yo decía antes, porque todavía el método para funcionar no se basa tanto en lo que propongo para avanzar, que fue el desafío que nos dejó el presidente, sino en cómo puedo embarrar la cancha para que yo muestre los defectos del otro y a partir del defecto del otro aparezca mi virtud, cosa que no suele pasar. Pero bueno, todavía estamos en ese modelo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le ha puesto como un freno a las posibilidades de avanzar, entre otros, no es el único factor, hay otros, muchos, pero bueno, todo eso ha contribuido a generar un clima enrarecido en torno a algo que, repito, es muy noble. Nuestros niños tienen que comer y fíjate vos, y Pipo, Jorge y compañeros, yo estoy recorriendo el interior y la expectativa que hay en muchas localidades. Los chicos volvieron a la escuela, hay más matrícula en algunas escuelas, los chicos están y las familias están con esa ilusión de que van a comer. Ya hay, porque hemos trabajado con muchas gobernaciones que tenían 30 y 60 días, hoy han llegado a dar 100 días, van a dar la comida.
O sea, acá ya se produjo un movimiento que no se puede detener. No se puede detener porque la gente nos está empujando a eso. La gente se dio cuenta del valor que tiene que un niño coma, y para la educación con desnutrición no hay aprendizaje. Esto me decía un médico muy renombrado. Con desnutrición no hay aprendizaje. Es la base, es el pilar, es el cimiento. Y si queremos salir de esa calificación que nos hacen cada 3 años de ocupar un último lugar en educación, por los mismos caminos no vamos a lograr. Este es un camino nuevo. Abrimos un camino nuevo para decir, alimentemos a nuestros niños para poder mejorar la calidad de los aprendizajes. Es un paso muy importante y yo le invito a toda la ciudadanía a avanzar en torno a Hambre Cero, una ley tan noble y tan importante. Y si hay cosas que en la educación hay que asegurar, aseguremos. Reunámonos, busquemos la fórmula, busquemos la salida, pero no empañemos algo que tiene que ver con que nuestros niños coman. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Esta dupla pipó espectacular. Sí, Braulio lo quiero agarrar, pero para un bloque para mí. Braulio el que recauda y Lovera el que hace el que cheque. gasta. Sí, el que No, acá gasta. está el que gasta. Bueno, gracias, viceministro. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa. A la vuelta van a estar con nosotros Luis Vera Cáceres, presidente de Puertos. Julio Vera Cáceres. Julio, ¿yo qué dije? Luis, dijiste. No, pues me quedé con... Además le conocemos Sí. Julio Vera Cáceres y Renato Sosa, presidente del Centro de Terminales Portuarias de Paraguay. Y en el último bloque va a estar el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Segundo tema en Cara o Cruz, ya le presentamos al doctor Julio Vera Cáceres, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Jorge, Pipo, al amigo Renato y naturalmente a toda la audiencia. Sí, también está con nosotros Renato Sosa, el presidente del Centro de Terminales Portuarios de Paraguay. A ver, ¿con quién arrancamos, Pipo? Haga los honores ahí. Arrancamos con Renato Sosa. ¿Por qué hoy están... El otro día leí una publicación en pie de guerra con puertos. ¿Qué es lo que le reclaman a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Renato? Bueno, digamos que hasta 1994 la ANNP fue la que tenía todos los derechos sobre los puertos, ¿verdad? Se crea la ley 419/94, donde se crea la ley de puertos privados, y a través del decreto 14402 del 2001 se reglamenta y pasa a Marina Mercante a regentear como administradora de los puertos, ¿verdad? No administradora de los puertos, sino la parte, podría decir, de la parte de documentación y todo ese tipo de cosas. Con la ANP en general, nuestro problema es que de repente tratan con ciertos costos, ¿verdad?, estirar la carga que tendría que ir a los puertos privados. En ciertos casos, por ejemplo, con los agroquímicos que están obligados a pasar por el puerto de Villeta. O sea, el importador no tiene la capacidad de decidir en qué puerto se va. Sí o sí tiene que ser bajado en Villeta. Entonces, la ANNP es una competidora más, es un puerto más. No es un ente especial que en su momento sí tuvo, cuando tenían, ¿verdad? Pero hoy día es un competidor más para los puertos. Tanto los puertos sobre el río, sobre agua, como los puertos secos. Los puertos que están secos, que están en Ciudad del Este, que están en Pedro Juan Caballero, donde pasa también carga, ¿verdad? Entonces, se crean ciertas situaciones que no es un juego limpio para los privados. Y ANP es un competidor más. Nosotros no negamos la carga, pero las cargas que vienen tenemos que
jugar limpio y no tener prioridades para ciertas cosas para ANNP y dejar de costado a los privados que tienen su inversión, ¿verdad? Que todos los años estamos invirtiendo en lo que sea en equipo, factor humano, porque tenemos que optimizar nuestro servicio para que tenga un costo bajo y sea de interés para los... Sobre el punto, Renato, ¿y cuál es el problema si se compite en igualdad de condiciones y el importador tiene la libertad de elegir con quién operar o no es así? Bueno, en Ciudad del Este tenemos un inconveniente, que los puertos secos están fuera del ámbito del puente. Ahí está ANNP sobre el puente. Y ahí, por ejemplo, se impone una tasa de pesaje. Pero esa carga no está destinada a ANNP, está destinada a los puertos de Algesa o el otro que ahora no me viene el nombre. O sea, son puertos privados, secos, ¿verdad? Y los camiones tienen que ingresar por ANNP al lado del puente, hacerse un pesaje y ahí recién sigue. Entonces, ese es uno, ¿verdad? Después tenemos otro que es más al norte, que hay un puerto de ANP donde había un embarcadero aparte. ANP tenía su embarcadero, había otro embarcadero que estuvo trabajando un tiempo con un puerto privado que está, Puerto Seco, que está ahí, para pasar los camiones por balsa, ¿verdad? En la zona, creo que es Santa Teresina. Y ahí se crea otra vez, ahora que se cerró ese puerto, ANP exige un cobro por el paso. Entiendo que si hay un paso, sí, pero no nos dejan, no permiten que un privado pueda explotar el otro lugar que tiene ciertas conveniencias, sobre todo en aguas bajas, donde es más fácil llegar a ese lugar para las balsas que para llegar al lugar de ANNP, que tiene más inconvenientes, más estrechos y donde hay un cierto peligro, ¿verdad? Y por la vuelta que tiene que dar, creo que son casi 3 kilómetros más, hay un mayor costo en balsa, ¿verdad? Presidente Julio Vera Cáceres, ¿qué responde a esto? ¿Es así como relata el señor Renato Sosa? Bueno, antes que nada, quiero clarificar que las funciones de ANNP que están insertas en su carta orgánica, la ley 1066 del año 75, son dos funciones primigenias. En principio, mantener navegables todos los ríos y canales de la República del Paraguay. Eso significa para nosotros mucha inversión, muchos gastos. Por ejemplo, ahora tenemos 3 contratos en ejecución en 3 tramos diferenciados del río Paraguay. Asunción Confluencia, Asunción Concepción, Concepción Río Apa. 3 empresas diferentes, nosotros realizamos la fiscalización. Eso significa que en todo momento nuestros buques de batimetría se están yendo acá, porque están encarando un paso crítico, 2 pasos críticos al mismo tiempo. Simultáneamente estamos hablando de 3 contratos en plena ejecución, por un lado. En segundo lugar, la guardia y custodia de las mercaderías. ¿Eso qué significa? Guardia y custodia de las mercaderías significa que Puertos tuvo que realizar y realiza constantemente inversiones en los lugares y especialmente en el área de control integrado. En el área de control integrado, de acuerdo a lo resuelto por el protocolo de Recife, en su artículo 6, está designado la ANNP como punto en la República del Paraguay, en el área de control integrado para los países del Mercosur. ¿Qué significa eso? En las áreas de control integrado, tenemos áreas de control integrado en Falcón, que es doble cabecera, pero tenemos en Encarnación cabecera única. Hablo para carga, solamente para carga, no hablo para tráfico turístico, no hablo de eso. Tenemos en Ciudad del Este doble cabecera, pero para mercaderías inferiores a $2.000 funciona en Ciudad del Este. ¿Qué significa área de control integrado? No solamente tenemos que brindar instalaciones a diferentes organismos, son más o menos 10 de la República del Paraguay, 10. En nuestra Carta Orgánica, artículo 8 y 64, dice que Puertos tiene que brindar instalaciones a la Dirección General de Aduanas cuando eso hoy Gerencia General de Aduanas. No menciona el resto. En todos los casos, nosotros tenemos como inquilinos, usuarios, Dirección General de Aduanas, Migraciones, CENAVE, CENAXA,
SENAT, tenemos DINATRAN, tenemos Ministerio de Salud, Policía Nacional, SENAT. Cité 9, creo que me falta uno, Ministerio de Salud. Entonces, a todos les brindamos infraestructura, oficinas, nos hacemos cargos de los costos de agua, energía eléctrica, todo, el mantenimiento, las instalaciones, todo a cargo de puertos. Nosotros generamos nuestros propios recursos, Fuente 30, no estamos colgados de Fuente 10, nosotros generamos nuestros recursos. Es más, ¿qué pasó? Teníamos nuestra carta orgánica se remite al Poder Ejecutivo para la expedición de nuestras tarifas. Inicialmente era un decreto que fue evolucionando, llegamos al decreto 16.217, que después fue ampliado por un decreto 1306 del año 2003, que establece, y en el considerando, habida cuenta que la Administración Nacional de Navegación y Puertos tiene el compromiso de hacer funcionar los ASI, Área de Control Integrado, brindando infraestructura, en ese caso, de tal suerte que pueda generar recursos, no solo para eso, sino para recuperar su inversión, se establece una tarifa de almacenaje. Tarifa de almacenaje que estaba rigiendo hasta el mes de diciembre del año 2022. En el año de diciembre del año 2022, una empresa que es la Boreal, accionó un recurso de inconstitucionalidad. La sala constitucional otorgó una medida cautelar, dejando sin efecto la aplicación del artículo 1 del decreto 1306. También pidieron la inaplicabilidad del artículo 1 de nuestro decreto tarifario para todo, que es el 12.297, que la Corte no les concedió. A partir de ahí se inician una serie de acciones judiciales, que son básicamente 6 puertos los que han promovido esto. Acciones judiciales que les han dado medida cautelar hasta que se resuelva el problema de fondo. Con estas medidas cautelares declaran la inaplicabilidad del artículo 1306, que establecía unas tarifas para las áreas de control integrado, y para otros puertos que no son ASI, que no son áreas de control integrado, salió una resolución del directorio, la 226, que también fue declarada la inaplicabilidad. En ese orden de cosas, ¿qué acontece? Que puertos, con toda la inversión que tenemos, no podemos recuperar, no podemos cobrar nada. Sin embargo, el decreto tarifario que sigue vigente, que es el 12.297 en su numeral 8.2, contempla que para aquellas transportadoras en tránsito hacia puertos privados de otras administraciones, existe una tasa que es el 50% de las tarifas de almacenaje, que es lo que estamos aplicando ahora y que es lo que está generando un cierto malestar. Yo quiero dejar en claro, ANNP, consciente de la política del superior gobierno, somos facilitadores del comercio exterior. Hacemos todo lo posible por facilitar y por sobre todas las cosas, por dar satisfacción a los requerimientos de los importadores y exportadores. Por eso, y en virtud de las atribuciones que tenemos el directorio, en febrero de este año ha bajado las tarifas de importación para países, para mercaderías de extrazona, que está en plena vigencia. Ahora, hace un mes y medio, hemos bajado tarifa para un solo puerto, Salto del Lugaré, en forma experimental, tarifa de exportación para granos. Entonces, nosotros estamos adecuando nuestras tarifas, pero el problema es el siguiente. Yo honestamente creo, mi querido Renato, estimo que falta diálogo. Tenemos que sentarnos a dialogar, encontrar puntos de coincidencia y por sobre todas las cosas, un solo objetivo: dar satisfacción al consumidor final, que somos todos nosotros. Porque en la medida en que las importaciones se encarezcan, eso lo trasladan a los precios y todos somos los que estamos pagando. Así mismo. Entonces, Renato, yo cordialmente, a Renato lo conozco porque integramos la delegación sobre hidrovía, cordialmente te invito a que con los amigos de tu comisión directiva nos sentemos a dialogar y encontremos puntos de coincidencia. Renato, ¿se puede hacer eso? Claro que sí. Caterpillar siempre está abierta, con las puertas abiertas, el presidente sabe. Vamos a aclarar una cuestión. Esto no es algo nuevo, no es algo de la presidencia del ingeniero Julio César. Eso tenemos que aclarar, es algo bastante antiguo.
que siempre creó dentro de todo un pequeño malestar con ANP, con los puertos privados. Así como él aclaró, hay puertos que tienen también a la SENAT, también le tienen a la aduana. Creo que los puertos combustibles son los que probablemente utilicen una aduana cercana porque es combustible. No es como los contenedores, no es como el grano, eso que tienen más, digamos, más papeleo, más diversificación más de carga. complicación, ¿verdad? obviamente, sí. Sí, entonces, o sea, con el ingeniero estuvimos presentes justamente por el tema de peaje en Argentina, ¿verdad? Que estamos peleando por nuestro país, porque es una carga muy pesada que va a costear el productor paraguayo o la carga que venga. Y creo que es el momento que nuestro gobierno, yo estuve en el grupo impulsor de la USACE, para que se haga un plan maestro para el uso de nuestros ríos. Creo que es el momento que nuestro gobierno aproveche, hay creo que una carta de intención que firmó el gobierno anterior, pero nos gustaría que el gobierno actual revise eso, aprovechando que hasta el gobierno anterior de Argentina era un tabú el tema que venga la USACE. Porque estoy un Eso poco... es los americanos, el ejército americano. Sí, pero lo que la gente no entiende es que la USACE no viene a intervenir el río. Ellos vienen a darnos un plan, ellos van a estudiar y ellos van a decir, esto tienen que hacer para que no se vaya el agua del río y para que se quede más tiempo el agua en el río y que podamos navegar 24/7. Y es el momento que tenemos que aprovechar que inclusive Brasil trabaja con la USACE. Entonces, aprovechemos, hagamos toda la hidrovía, un plan maestro para poder navegar todas las banderas en 24/7. Eso había un tema geopolítico también ahí, doctor. El tema de China también quería hacer, Estados Unidos quería hacer, y había una cuestión, yo me acuerdo del gobierno anterior, inclusive en Argentina me refiero a eso. Especialmente en Argentina, China ya ha pisado muy fuerte. Eso ha motivado hoy por hoy una reacción ya del gobierno americano. El gobierno americano está apoyando muy fuertemente al gobierno de Javier Milei para tratar de contrarrestar la influencia que tiene China, especialmente en la provincia de Neuquén. Pero complementando lo que dice Renato, nosotros estamos conscientes, independientemente del plan maestro, yo creo que es momento de tomar con toda la responsabilidad la consideración de ese proyecto que está varado en el Parlamento. Argentina ya firmó un memorándum de entendimiento y ellos lo van a aplicar. Brasil también ya lo está aplicando, como bien dijiste. Pero congruente con esa política de mantener expedita nuestro tráfico fluvial, ahora estamos lanzando una licitación para el derrocamiento ahí debajo del puente sacar las piedras. Remanso. Sí, Remanso. Con ese nosotros vamos a realizar una inversión muy importante para que vayan empresas especializadas, hagan la rotura de las rocas y sacar, eso va a fluidificar terriblemente el tráfico y los convoyes barcazas van a pasar sin necesidad de estar amarrando y pasando de a dos, directamente van a pasar. Más adelante, una vez que tengamos la evaluación de impacto ambiental y las medidas mitigatorias, vamos a ir al norte. Al norte hay muchos pasos críticos que tienen muchas piedras. De esa manera vamos a poder decir que está expedito el tráfico desde el río APA hasta Confluencia. Pero aparte de eso, me separo un poquito de lo que sea hidrovía y navegación, quiero aclarar otra cosa. En ningún momento nosotros hemos facturado nada a los puertos privados. Los puertos privados no son sujetos que están a quienes le estamos facturando. Nosotros les facturamos en las terminales portuarias. De acuerdo al artículo 156 del Código Aduanero, le facturamos a los importadores o agentes de transporte. Entonces, no van a encontrar una sola factura a nombre de los puertos privados. Tanto es así que fueron 6 empresas a pedir medidas cautelares, se les concedió, no totalmente, pero a partir de ahí nuestro sistema general de depósitos, SGD, es un sistema informático, tenemos en todas las terminales portuarias, inmediatamente ya ha bloqueado poder facturarse a esas empresas. ¿Por qué digo esto?
para clarificar que en ningún caso nosotros estamos desoyendo las medidas cautelares que son dictadas por la Sala Constitucional de la Corte, sino sencillamente apelamos a los decretos que tenemos ahí, en nuestra legislación. Si nosotros no lo hiciéramos así, yo estaría incurriendo en negligencia. Claro. Cuando dicen que se reflotó un decreto del 2008 para aplicar lo del peaje, lo del cobro del peaje portuario, ¿a qué se refiere? No se reflotó porque nunca estuvo fuera de aplicación, siempre lo hemos aplicado. Es nuestro único decreto donde están todas las tarifas para en lo fluvial, en el manipuleo de las cargas, todo. Ese es nuestro único decreto, el único que tenemos vigente. Ya no hay otro decreto, porque el otro que teníamos, que es el que establecía decretos, un decreto para las áreas de control integrado, que es el 1306 del año 2003, eso quedó inaplicable para las 6 empresas que han pedido medidas cautelares, no así para el resto. Para cerrar este bloque, Renato, presidente, yo rescato de esa posición que tiene el presidente, dice, de dialogar y llegar a un acuerdo. Porque yo entiendo, presidente, la posición de puertos de defender y apegarse a lo que dicen los decretos, dicen las leyes, pero el sector privado también ha hecho inversiones importantes en los últimos años en nuestro país. Entonces, lo que a mí me contaban que están preocupados de que se cambien las reglas del juego a mitad de camino. Entonces, cuando el señor Renato dice, Puerto es un competidor más, por eso yo le preguntaba, sí, un competidor más, pero en igualdad de condiciones y no aprovecharse de su situación de que es dependiente del gobierno para marcar diferencia y competir no en igualdad de condiciones contra el sector privado. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente bien. Nosotros, desde la promulgación de la ley 419 del año 94, yo era senador en esa época, recuerdo muy bien que el principal propulsor fue el señor Karnonikov, sí, que era propietario de un puerto. Y dentro de la Cámara de Senadores, el otro, descendiente ruso, Vasilio Nikiforov, que en paz descanse, fue de los que más se empujaron. Y yo era presidente de la Comisión de Obras Públicas y aprobamos esa ley 419. Ahí designa, es una ley que establece los parámetros básicos para el funcionamiento de un puerto y designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que delegó, como bien dijiste hace rato, en la Dirección General de la Marina Mercante para fiscalizar que se den las pautas necesarias en cuanto a construcción, etcétera, etcétera, infraestructura para habilitar esos puertos privados. ¿Es correcto? Sí. Hoy tenemos 41 puertos privados, cuando eso solamente estaba Karnonikov. Y creo que estaba también el de Leri, sí, o sea, de Fernando Leri. Fernando Leri también estaba funcionando. Eran 2 puertos, o 3 quizá. Yo quiero resaltar un poquito antes de irnos, ¿verdad? Hace 2 años los puertos del sur, que son los que sufren sobre el río Paraná, se aglutinaron, o sea, hicieron una subcomisión dentro de Caterpa, apoyados por Caterpa, y ellos mismos empezaron a generar un ingreso por parte de los puertos para apoyar el dragado sobre el río Paraná, desde Yacyretá hasta Confluencia. En la primera intervención que hicieron, uno de los puertos adquirió 2 dragas y se habían hecho licitaciones que empezaron a trabajar, pero en ese momento no fue suficiente, se tuvo que hacer una mayor inversión y los puertos privados hicieron una inversión de $1,5 millones, aparte de la compra de las dragas, que están rondando más de los 3 millones. ¿Verdad? Lo que hace énfasis en las inversiones que ha hecho el sector privado. Sí, es más, cuando de repente el Ministerio de las Públicas se queda sin fondo o terminan los contratos, cuando hay intervención de emergencia son los puertos privados los que pagan con la ayuda de la Comit. Y tenemos que ser sinceros, o sea, tenemos que trabajar juntos, ANP, MOPC, Comit, Prefectura, Marina Mercante y el sector privado. Realmente el trabajo que hicimos con el tema de Argentina
contra el gobierno anterior, con el tema del peaje, fue un trabajo conjunto del sector público con el sector privado. Sí, que ha dado resultado. Y que realmente presentamos un informe demasiado detallado y demasiado demostrado que no hay esa intervención que dice Argentina. Que justifique el pago del cobro del Que justifique el pago. Sí, Renato, te agradecemos tu tiempo, es muy amable. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Presidente, gracias por el tiempo. Rescato siempre esa posición aperturista, ¿verdad? Eso se trata también, ¿verdad? Sin problemas vamos a sentarnos a dialogar y vamos a encontrar puntos de coincidencia, no te quepa la menor duda. Perfecto. Presidente, Muchísimas gracias por su tiempo. invitación. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa cortita a la vuelta. Hablamos con el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Seguimos en Cara o Cruz. Está ya con nosotros el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipó. A través de usted quiero saludar. Muy buenas noches a todos los televidentes, los que nos siguen por ambos canales, Unicanal y Canal 13. A ver, intendente, varios temas para hablar contigo, pero qué buena noticia esto que la semana pasada salió una final acá, que se hace Nuevamente. En corto tiempo y nuevamente. En corto tiempo, en noviembre, ¿verdad? El 23 de noviembre, 23 exactamente. de noviembre, y tenemos tiempo otra vez para prepararnos y todo lo que eso va a significar para Asunción, para la capital y para lo más importante que tiene que ver con mover un poco la economía. Sí, efectivamente, Jorge, Pipó. Realmente una conversación que tuvimos con el señor presidente de la Conmebol, don Alejandro Domínguez, sobre la posibilidad de que Asunción sea nuevamente sede de este evento, de la final única de la Copa Sudamericana. Hubieron varios condimentos que hizo posible a que nuevamente, por unanimidad, hayan votado por Asunción. Primeramente, los eventos deportivos que se vienen realizando en nuestro país, ¿verdad? Recordarán el Dakar, posteriormente la final única propiamente dicho, en 2019, 2022 Odesur, que fue todo un éxito también, y el World Padel Tour el año pasado, y este año nuevamente el Mundial de Padel, la Premier Padel, que se va a desarrollar del 13 al 19 de mayo. Bueno, todos esos condimentos dieron, nosotros fuimos ese día a la Conmebol a presentar la propuesta, porque habíamos enviado por nota también, y donde también el licenciado Robert Harrison hizo su trabajo como presidente de la APF, fundamental también, para que sea considerado Asunción, y bueno, por unanimidad votaron por Asunción. Es muy importante, no solamente para Asunción, Jorge, Pipó, sino para el Paraguay, propiamente dicho, teniendo en cuenta a esa altura del año, un complicado mes, llegando a fin de año, un derrame económico importante que va a permear todos los estratos, no solamente para Asunción, sino para nivel país. La cantidad de turistas que van a venir, ¿verdad? Quien más, quien menos, vende el despensero, el que tiene kiosco, el que tiene mini mercado, supermercado, el propio el mercado 4, el mercado de abasto, o sea, va a mover la economía y va a permear en todos los estratos. Muy importante realmente. Acá hay una cuestión también, de hecho, el tema, siempre hablamos, ¿verdad? Estamos estratégicamente en el centro de Sudamérica, lo que faltaría a lo mejor, y no, yo no creo, eso no está en manos de ustedes, pero está en manos del gobierno, la conectividad, ¿verdad? Que es lo que nos está faltando, la conectividad aérea más que nada. Pero estar preparados para que cuando se solucione eso, Asunción pueda realmente estar a la altura de ser el centro de eventos. Porque las distancias son de todo equidistante acá en el fondo, se va a analizar. Absolutamente de acuerdo, Pipo. Asunción, Paraguay, está en el corazón de Sudamérica y todos los puntos a otros países tienen, vamos a decir, la misma distancia. Puede ser un buen punto de distribución, ¿verdad? Justamente para el comercio, es muy importante. Si bien es cierto, tenemos el turismo de negocios ya instalado, varios eventos empresariales se llevaron a cabo aquí en Asunción, en el Paraguay, y bueno, que sea más de eventos empresariales, eventos deportivos, tenemos los conciertos que mueven masa, mueve mucho la economía y es muy importante para Asunción y para el Paraguay. Yendo al tema, intendente, de nuestras preocupaciones, los asuncenos, etcétera, etcétera. La semana pasada tuvimos una importante lluvia, grande, ¿verdad? Que duró no sé cuánto tiempo y de vuelta las imágenes, el raudal, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros
Hemos avanzado en el tema infraestructura porcentualmente. Tenemos eso. Te agradezco Sí. infinitamente esa pregunta porque viene como anillo al dedo, como se dice, esa pregunta. Justamente, y yo siempre suelo decir, y incluso suelo intercambiar mensajes con algunos perfiles reales, porque hay muchos perfiles falsos a quienes no respondo, y suelen criticar, y me critican a mí diciendo, hace algo, no estás haciendo nada. Y yo le aclaro, Asunción históricamente, hasta antes de mi administración, con suerte llegaba al 12% de cobertura de desagüe pluvial. Muchos te dicen, vos estás hace tiempo, esperá. Yo asumo el 20 de diciembre del 2019. Inicio el año, el hola, ¿qué tal? Una pandemia. Un año estuvimos con pandemia, 6 meses o un poco más, no se podía realizar ningún tipo de obra. Se había suspendido desde el gobierno central cualquier tipo de obra. O sea que no hicimos nada de inversión en infraestructura. Yo heredaba una administración, un presupuesto de una administración que la administración anterior no hizo 1% de construcción del desagüe pluvial. No hizo nada de desagüe pluvial. Y administraciones anteriores, ningún intendente, salvo algunos, honrosas excepciones, que invirtieron en el desagüe pluvial. Históricamente Asunción tenía 12% de cobertura de desagüe pluvial. Mi administración, nuestra administración, desde que asumimos nos abocamos en la construcción del desagüe pluvial. Y si vamos a ir por lo real y concreto, hace 3 años yo estoy realmente al frente del municipio. 3 años. Y en 3 años nosotros triplicamos la cantidad de desagüe pluvial que hoy se tiene en Asunción. Hicimos la cuenca de Molas López, hicimos la cuenca de Rocío Cabriza y Lombardo, Isabela Católica y Canonicov. Iniciamos ya la palada inicial la semana pasada de la cuenca más grande que tiene Asunción. Es más, el viernes enviamos ya a la Junta, esta semana van a recepcionar en la Junta Municipal la posibilidad de la construcción de 3 cuencas más. ¿Y cuáles eran esas cuencas? La cuenca de Aviadores, la cuenca de Tembetarú y la cuenca de Bartolomé de las Casas. 3 cuencas que equivalen más o menos a 50 millones de dólares. Nosotros invertimos, cosa que ninguna administración lo hizo. Y cierto, la gente exige, categórico. Pero yo también pongo de ejemplo, Jorge y Pipo, y a todos los televidentes quienes nos están siguiendo. Imagínense, Buenos Aires sufrió una inundación hace poco. Nueva York sufrió una inundación hace poco. Sí. Rusia, hoy leían las noticias que un camión era tragado por las inundaciones. Imagínense esos países, esas ciudades que sí tienen infraestructura. Imagínense lo que es o lo que puede ser Asunción sin infraestructura. Y nuestra administración fue la única que se animó a invertir. ¿Por qué? Porque es una inversión grande, costosa, pero que no se ve. Pero yo siempre digo, yo pienso como estadista, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y en este caso, cierto, es una obra que no se ve, pero se siente. Yo les hago la pregunta a ustedes y también tiro la pregunta a los televidentes. ¿Quién se acordó de Molas López con esta lluvia gigantesca? ¿Por dónde podían transitar corriendo de Aviadores del Chaco los automovilistas? Corrían por la avenida Molas López, que no tuvo una sola noticia desagradable. Y esa es una inversión que hicimos nosotros. Nuestra administración hizo esa inversión de un poco más de 75 mil millones, que tiene 4 kilómetros de ductos, y todo el mundo dijo, es una obra gigantesca. No, la obra más grande encarada por la municipalidad históricamente hasta hoy en día es la cuenca Barrio San Pablo y Abasto, en ambos sentidos, en infraestructura y en inversión. Si Molas López tuvo 4 kilómetros de ducto y nos asombramos los que viven en la zona, los que transitaron Molas López, los que conocen Molas López, ustedes saben cuánto tiene de kilómetros el ducto que estamos construyendo, que vamos a construir, que termina en 1 año y medio, Dios mediante, de Barrio San Pablo y de Abasto. ¿Cuánto? 12 kilómetros. Es prácticamente 3 veces más. Y no solamente eso, en esa cuenca no solamente vamos a solucionar el desagüe pluvial,
sino también el desagüe cloacal, el desagüe, el alcantarillado sanitario, cosa que no tiene ese barrio, esa zona. Uno literalmente va y camina con el perdón del término sobre mierda. O sea, de ese 12%, hoy tu administración decís subió al 35%. así. Cerca del 40%. Cerca del 40%. Cerca del 40% estamos llegando. En 3 años. En 3 años. Porque el 2020 fue un año muerto. Sí. El 2021 yo tuve que renunciar 6 meses antes de las elecciones. No cuenta. Yo asumo a finales del 2021. Y de finales del 2021 a hoy en día, que son 3 años reales, hemos triplicado la cantidad de desagüe pluvial. Y nosotros somos conscientes, ¿Y el Jorge. proyecto Pipo, cuál es? ¿A cuánto querés llegar hasta el 2026? el proyecto nuestro es por lo menos llegar entre ¿El el porcentaje? 60, 65 o 70%. Porque, ¿qué pasa? Nosotros enviamos el viernes, que llega esta semana, a la Junta de 3 cuencas. Esas tres cuencas implica la de Aviadores, 160.000 millones. La de Tembetarú, 80.000 millones. La de Bartolomé de las Casas, otra cuenca gigantesca, 130 millones. 130.000 millones implica. Y nos quedarían 3 cuencas más. La de San Antonio y General Santos, que queremos solucionar también. Sí. Nos queda la cuenca en las inmediaciones del Banco Central. Y no estoy recordando la otra cuenca que... Santo Domingo. ¿Choferes que en Tembetarú? Tembetarú. Claro, esos son los puntos críticos, los puntos rojos que siempre Los puntos vemos cuando rojos. llueve. Uno ve en el mapa Sí. de cuando se avisa los puntos críticos. Sí. Y hoy en día ya no estamos Las López. Pero sí sigue estando Fernando de la Mora y Bartolomé. Bartolomé, que es la cuenca que vamos a intervenir, que es enorme, es gigante, abarca 2 barrios. También queremos intervenir la cuenca de Tembetarú, que es la zona de Ayala, Choferes del Chaco, en inmediaciones del Yoquey, un poco más República Argentina, que es de la cuenca del Muricao. La otra cuenca, la de Aviadores, que pudimos ver en estos días, lo que fue. Asunción, nunca nadie pensó en obras de infraestructura realmente importantes. La gente te dice, Recapá, Bacheá, pero ¿de qué te sirve si la ciudad abajo está podrida? Imagínense que hasta hoy en día tenemos caños de cerámica en Asunción, que también estamos trabajando en forma conjunta y coordinada con la ESAP, y que por fin también la ESAP está haciendo cambios de cañería que requiere, porque yo puedo venir a hacer el recapado, la regularización asfáltica, y al final se rompe el caño porque es un caño viejo y tenés que volver a romper el pavimento. Ahora, justamente aprovechando esa, que después de tantos años, no sé si se dio alguna vez que haya un diálogo franco, rápido, un trabajo conjunto con el gobierno central que te permita a vos trabajar bien con MOPC, con ESAP. Ahora, el tema de la ley de capitalidad, porque ¿de dónde vas a sacar la plata para todo si no tenés esa ley de capitalidad? ¿Cómo está eso a nivel? Nosotros ya previmos de dónde estamos haciendo estas cuencas, la de Molas López, la de Isabela Católica y Canonicó, la de Rocío Cabriza y Lombardo, la del Barrio San Pablo y Abasto. Emisión de bonos. La única forma, y te agradezco, Pipo, esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque también, no menos importante, la gente no quiere pagar sus impuestos. No pagan y después exigen. Exige. Entonces, la única forma de que nosotros podamos hacer obras grandes, obras de infraestructura que requiere la ciudad, es a través de la emisión de bonos. Que atamos el bono a la construcción de esas cuencas. Y eso es lo que venimos haciendo. Y lo otro, intendente, hablaste de un tema central, cómo nos estamos preparando, el tema de los eventos que se hacen. Paraguay, Asunción, vidriera a nivel mundial. Lo otro, los raudales que sentimos siempre, que hace años, ¿verdad? Me mostraban el otro día una foto en la esquina del Bar San Roque en 1930, no sé, siempre hubo raudales, ¿verdad? Por eso, Jorge, discúlpame que sí. te interrumpa ahí, hablando sobre el punto, porque Asunción históricamente, entre todos los intendentes en la era democrática, desde el 89 en adelante, imagínate, todas las administraciones que pasaron, ¿cuántos años? Hasta hoy, apenas llegaron al 12% de desagüe pluvial. 35 años, 12% no es nada. Es nada. Y nosotros en 3 años triplicamos. Sí.
Y lo otro que te decía, la gente te dice, recapaz, te dice la bache, te dice bache, claro. Llueve y viene el raudal, te liquida. Pasó en el mismo PC el viernes, repararon allí cerca del aeropuerto y vino la lluvia y llevó todo. Tema del tránsito, el tráfico, tema de los semáforos inteligentes. ¿Cómo se define dónde se colocan los semáforos? Pues veo a menudo esas críticas, el semáforo viene a complicar más, el semáforo inteligente no funciona, onda verde. ¿Cómo estamos pensando desde el municipio el tema Bueno, tránsito? nosotros implementamos más de 70 nuevos cruces semafóricos nuevos. Eso se hizo un trabajo con la gente de la COICA. Vinieron los coreanos, los expertos coreanos, hicieron el estudio y fueron ellos quienes determinaron dónde ir ubicando los cruces semafóricos. ¿Qué pasa, Jorge y Pipo y a todos los televidentes? Te dicen, no funciona la onda verde. Sí. Pero la onda verde está establecido dentro de la ciudad a una velocidad no mayor a 40 kilómetros. Si yo vengo a 80 o 100 kilómetros por hora para transitar por la ciudad, lógicamente que onda verde no voy a tener. Me da verde aquí, me da verde allá, y si yo le imprimo velocidad, lógicamente que me voy a encontrar con semáforo rojo. Y en la evolución, ya creo que ya no están... Y otra cosa, también no menos importante, respetando las reglas de tránsito. ¿Por qué te digo esto, Jorge, Pipo? Porque no respetamos la regla de tránsito y, por ejemplo, tapamos la boca calle. Y al tapar la boca calle, automáticamente ya causas un desbarajuste. ¿Por qué? Porque me dio verde, me voy y no puedo cruzar rojo, me quedo tapando la boca calle. A la transversal le da verde y no puede tampoco circular porque estoy tapando la boca calle. Y ahí trancas todo. Después da nuevamente verde, que quiso cruzar ya está tapando también la boca calle porque no pudo cruzar y llegó a la mitad. Y circula este lado y este lado no circula. O sea, es un conjunto de factores. Respetando las reglas de tránsito, entendiendo, y dentro de eso entra la velocidad en la cual está permitido circular dentro de la ciudad. Es todo un tema. Sumado a eso, la falta del transporte público. Ese es un problema gravísimo, gran causante del tráfico en la ciudad, porque todo el mundo sale con su vehículo. Y también estamos trabajando, ya hemos concluido el proyecto de un sistema de transporte al cual nosotros les hemos presentado ya a la señora ministra de Obras Públicas. Le encantó el proyecto, tenemos que ir a presentar al presidente de la República. Tenemos los números exactos. La idea nuestra, que los permisionarios hoy en día, y ya hicimos eso, ya empezamos a implementar, se consorciaron. Se tiene una sola parada, ahí podés controlar qué hora sale, qué hora viene, si cumplen los horarios. Segundo, reducir los costos. Un solo taller, un solo mecánico. Reducir la cantidad de personales, también así reduce el costo de la empresa, del consorcio. Una sola empresa, todos consorciados, y tenemos el proyecto de invertir en buses 0 kilómetros a través del gobierno central con el consorcio y poder cubrir todos los itinerarios de Asunción, que todos los barrios tengan buses. ¿Y cómo hacemos? Tenemos los números. 100 buses necesitamos. De los 100 buses, 65 buses grandes y 35 buses chicos. Los buses grandes circulando por los corredores y los buses pequeños por los barrios sirviendo de alimentadores a los buses grandes. Se mueve 200, vamos a decir, en un día de mucha afluencia de pasajeros, 265 pasajeros por día, por bus se mueve. Y para poder cubrir todos los itinerarios en Asunción necesitamos 100 buses, como te dije, 65 buses grandes y 35 buses pequeños. ¿Vamos a tener eso? Vamos a tener. Otro tema, Asunción, en la época de Marito, salió un decreto donde todos tenían subsidio, menos Asunción. Y eso es un gran problema, porque el subsidio no es para el transportista, el subsidio es para el pasajero, porque el costo del pasaje te cuesta 4.000, por poner un monto, 4.400 guaraníes, en donde 2.100 subsidia al Estado, al pasajero,
el empresario cobra 2.300 guaraníes en el área metropolitana. Pero en Asunción, al no tener subsidio y el permisionario asunceno cobra 2.300 en total, no es rentable. Cualquier empresa quiebra. ¿Y cuál es la idea que nosotros le habíamos planteado a la señora ministra? Magnífico. Que vuelva ese subsidio para Asunción, pero en vez de que vaya al empresario, se renueven las flotas, se compren 100 vehículos, 100 buses nuevos. ¿Y cómo van a tener acceso a eso, a adquirir los 100 buses los empresarios, los permisionarios? Con un crédito blando del BNF. Y que a su vez el BNF asegure la cuota como que sea tipo una especie de fideicomiso. Directamente el monto del subsidio, que no vaya al empresario, vaya a pagar la cuota de ese préstamo. Porque tenemos antecedentes de que no pagaron Por su supuesto, su pero hacer un préstamo. tipo un fideicomiso, que el MOPC, en vez de transferirle al empresario, Le transfiere al transfiera banco. directamente al BNF, quien es el BNF que va a dar el crédito blando a estos transportistas para que puedan renovar su flota. Hablamos de 250.000 a 300.000 dólares por buses. Sí. Buses 0 kilómetros. Y ahí mejorar el sistema de transporte. Es Sí. sencillo. Y ahí descomprimir el tránsito. Absolutamente. Pausa cortita y venimos y hablamos con el Internet de Asunción.